Estimados oyentes, sean todos bienvenidos a esta nueva sección traída con la idea de rescatar una de las más memorables actividades o programas que para estas fechas no nos perdíamos y esperábamos con ansias, con una pequeña diferencia, y es que, pues, el programa al que me refiero, las famosas visitas navideñas, tenían más contenido, famosos villancicos, cartas, entre otras, pero había algo muy especial de las visitas navideñas que estoy seguro es el principal motivo por el que todos lo escuchábamos, y era el cuento. Y de ahí que me nació la idea. Ya les había preguntado anteriormente si les gustaría que trajera al canal cuentos de mi tía Panchita. Y se me ocurrió pues también agregar algunos cuentos de mis favoritos, que incluso algunos me los sé de memoria, y traerlos por acá para compartirlos con ustedes durante este mes tan alegre, y que es una de las razones por las que diciembre me gusta, es esa alegría, esa cordialidad que se respira en las calles a pesar de los tiempos en los que vivimos. Un pequeño recuerdo, tal vez mi voz no es la del locutor de la famosa Radio Rumbo, obviamente no, pero bueno, es lo que hay. Bienvenidos sean todos a este podcast que inauguro para estas navidades, llamado como mi canal. Así es, el podcast se llama Jeff te cuenta un cuento. Bienvenidos. Sin más preámbulo, empecemos con el cuento del día de hoy. Los 3 pelos del diablo. Érase una vez una pobre mujer que tuvo un hijo, y como nació con la piel de la suerte alrededor del cuello, se le auguró que a los 14 años tendría como esposa a la hija del rey. Aconteció que el rey llegó poco después al pueblo sin que nadie supiera que era el rey, y cuando preguntó a la gente qué había de nuevo, le contestaron así: En estos días ha nacido un niño con la piel de la suerte. Todo lo que emprenda se verá favorecido por la fortuna. También se le ha augurado que a los 14 años tendrá a la hija del rey por esposa. El rey, que era de mal natural, se enfureció por la profecía. Fue a casa de los padres, se hizo el amable y dijo: «Dejadme al niño, pobre gente, que yo lo cuidaré». Al principio se negaron, pero como el forastero ofrecía grandes cantidades de oro por él, pensaron: «Ha nacido con estrella, esto redundará en su beneficio». Así que al final accedieron y le entregaron al niño. El rey lo metió en una caja y se alejó cabalgando hasta que llegó a una corriente profunda, donde entonces arrojó la caja al fondo y dijo: «Ya he librado a mi hija del inesperado pretendiente». La caja, sin embargo, no se hundió, sino que se mantuvo a flote como un barco, y tampoco le entró una gota de agua. Así navegó hasta 2 millas de distancia de la capital del rey, donde había un molino, y se quedó colgado de su presa. Un aprendiz de molinero, que felizmente estaba allí y la vio, la sacó con un gancho, pensando encontrar un gran tesoro, pero cuando la abrió, había allí un hermoso niño vivito y coleando. Lo llevó a los molineros, que no tenían niños, por lo que se alegraron y dijeron: «Dios nos ha bendecido.
cuidaron al expósito de forma exquisita y éste creció lleno de virtudes. Un buen día ocurrió que el rey, por causa de una tormenta, entró en el molino y les preguntó a los molineros si el joven era su hijo. No, es un expósito. Hace 14 años vino navegando en una caja hasta la presa y el aprendiz lo sacó del agua. A esto el rey se dio cuenta de que era el niño que él había lanzado al agua y dijo: Buena gente, podría llevar el joven una carta a la reina. Le daré 2 monedas de oro. Como mande el señor rey, contestaron e hicieron al joven que se preparara. Entonces el rey escribió una carta a la reina en la que le decía: Tan pronto como llegue el muchacho con este escrito, debe ser matado y enterrado, y todo debe suceder antes de que yo regrese. El muchacho se puso en camino con la carta, pero se perdió. Llegó por la noche a un bosque. En la oscuridad distinguió una pequeña luz. Se dirigió allí y encontró una casa. Cuando entró, vio a una mujer totalmente sola sentada al fuego. Ella se asustó al ver al muchacho. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Vengo del molino, contestó, y quiero llegar hasta la reina a la que tengo que entregar esta carta. Pero como me he perdido en el bosque, me quedaría aquí gustosamente a pasar la noche. Pobre joven, has caído en una guarida de ladrones y cuando regresen te matarán. Que venga el que quiera, no tengo miedo. Estoy tan cansado que no puedo seguir. Y se estiró en un banco y se durmió. Poco después llegaron los ladrones y preguntaron furiosos: ¿Quién es el joven forastero que había ahí? Ay, dijo la vieja. es un inocente niño que se ha perdido en el bosque y le ha cogido por compasión. Tiene que llevar una carta a la reina. Los ladrones abrieron la carta y leyeron en ella que el muchacho, tan pronto como llegara, debería ser matado. Los despiadados bandidos sintieron compasión por él. El jefe rompió la carta y escribió otra en la que decía: Que tan pronto como llegara, el muchacho debería casarse con la hija del rey. Le dejaron que siguiera tendido tranquilamente en el banco hasta la mañana siguiente, y cuando se despertó le dieron la carta y le enseñaron el verdadero camino. La reina, cuando recibió la carta y la leyó, hizo lo que decía en ella. Mandó preparar una gran fiesta de boda y la hija del rey se casó con el muchacho que había nacido de pie. Y dado que era hermoso y bueno, vivió feliz y contenta con él. Después de algún tiempo regresó el rey a palacio y vio que se había cumplido la profecía y que el niño de la suerte estaba casado con su hija. ¿Cómo ha pasado esto? Yo di en mi carta otra orden. La reina le entregó la carta y dijo que leyera por sí mismo lo que allí decía. Le preguntó al muchacho qué había pasado con la carta que le había encomendado y por qué había traído otra en su lugar. Yo no sé nada de eso. Me la tuvieron que cambiar por la noche mientras dormía en el bosque. Lleno de ira, el rey habló: Tan sencillo no te va a resultar. El que quiera tener a mi hija ha de traerme del infierno 3 pelos de oro de la cabeza del diablo. Si me traes lo que exijo, podrás conservar a mi hija. Con esto esperaba el rey librarse de él. Pero el niño de la suerte contestó: traeré los 3 pelos con seguridad. No tengo miedo al diablo. Después de decir esto, se despidió y comenzó su viaje. El camino le llevó a una gran ciudad, en la que el vigilante le preguntó en el portón qué oficio tenía y lo que sabía. Yo lo sé todo, contestó el niño de la suerte. Entonces podrás hacernos un favor, respondió el vigilante, si nos dices por qué nuestra fuente del mercado, de la que en tiempo manaba vino, se ha secado y ya no da ni agua. Lo sabréis. Esperad a que vuelva de mi viaje. Siguió andando y llegó a otra ciudad.
Allí el vigilante de la puerta volvió a preguntar qué oficio tenía y lo que sabía. Yo lo sé todo, volvió a contestar. Entonces podrás hacernos un favor y decirnos por qué un árbol de nuestra ciudad que daba manzanas de oro ya no tiene ni hojas. Lo sabréis, contestó, pero esperad hasta que vuelva. Siguió su camino y llegó a un gran río que tenía que atravesar. El barquero le preguntó qué oficio tenía y lo que sabía. Yo lo sé todo. Entonces podrás hacerme un favor, dijo el barquero, y decirme por qué tengo siempre que ir de una orilla a otra y nunca se me releva. Lo sabrás, pero espera a que vuelva. Cuando pasó el río, se encontró ante la puerta del infierno. Estaba oscura y cubierta de hollín, y el diablo no estaba en casa, pero su abuela estaba sentada en una gran silla. ¿Qué quieres? Le dijo, pero no tenía aspecto de malvada. Yo quisiera 3 pelos de oro de la cabeza del diablo. Si no, no podré conservar a mi esposa, contestó. Eso es mucho pedir. Si el diablo viene y te encuentra, se te tirará al cuello. Pero me das pena. Pero sí puedo ayudarte. Ya sé, te voy a convertir en hormiga. Te vas a esconder en una arruga de mi falda. Ahí estarás seguro. Bien, eso me agrada, pero todavía quiero saber 3 cosas más. ¿Por qué una fuente que daba vino se ha secado y ya no da ni agua? ¿Por qué un árbol que tenía manzanas de oro no tiene ya ni hojas? ¿Y por qué un barquero siempre tiene que ir de una orilla a otra sin que nadie lo releve? Esas son preguntas difíciles. Pero estate callado y quieto y atiende lo que diga el diablo. Cuando yo le arranque los 3 pelos. De noche llegó el diablo a casa. Apenas había entrado notó que el aire estaba enrarecido. Huelo a carne humana. Aquí hay algo que no está en orden. Luego escudriñó por todas las esquinas, pero no pudo encontrar nada, y la abuela lo reprendió. Acabo de barrer y de colocar todo en orden y vienes y me pones todo patas arriba. Siempre estás pensando en la carne humana. Siéntate y come tu cena. Después de haber comido y bebido, se encontró cansado y puso su cabeza en el regazo de la abuela, y le dijo que le despiojara un poco. No había pasado mucho tiempo cuando se durmió, soplando y roncando. Entonces la vieja cogió un pelo de oro y lo arrancó. ¡Ay! Gritó el diablo. ¿Qué pretendes? Es que he tenido una pesadillita y te tiré un pelo sin querer. ¿Qué has soñado? He soñado que una fuente de mercado, de que la que manaba, por lo general vino, ahora está seca y no mana ni agua. ¿Por qué será? Si lo supieran, hay una rana bajo la piedra de la fuente. Si la matan, manará de nuevo vino. La abuela le siguió despiojando hasta que se durmió y roncó de tal manera que las ventanas temblaban. Entonces le arrancó el segundo pelo. ¡Ay! ¿Pero qué haces? Gritó el diablo furioso. No me lo tomes a mal. ¿Qué has soñado ahora? He soñado que en un reino había un árbol frutal que tenía siempre manzanas de oro y ahora ni siquiera tiene hojas. Si lo supieran, la raíz la está royendo una rata. Si la matan, dará de nuevo manzanas de oro. Abuelo, déjame dormir en paz. Si me vuelves a despertar, te arrearé un sopapo. La abuela le contestó de buenas maneras y lo siguió despiojando hasta que se durmió y roncó. Entonces le
cogió el tercer pelo y se lo arrancó. El diablo dio un respingo gritando y quiso emprenderla con ella, pero ella le calmó y le dijo: ¿Quién tiene la culpa de los malos sueños? ¿Qué has soñado ahora? He soñado con un barquero que se quejaba de tener que ir siempre de una orilla a otra del río y que nunca nadie lo relevaba. ¿Por qué será? Por tonto. Cuando llegue uno que quiera pasar, tiene que hacer que coja el remo. Y entonces el otro tendrá que viajar de un lado a otro y él será libre. Ya que la abuela le había arrancado los 3 pelos y le había contestado a las 3 preguntas, dejó al viejo embriagado en calma y él se durmió hasta que fue de día. Cuando el diablo se hubo marchado de nuevo, sacó la abuela la hormiga de la arruga de la falda y le devolvió al niño de la suerte su figura humana. Aquí tienes los 3 pelos de oro. Espero que hayas retenido lo que le habrá dicho en las 3 preguntas. Sí, lo he oído y procuraré retenerlo. Bueno, ya te he ayudado. Ya puedes proseguir tu camino. Él agradeció a la vieja su ayuda en situación tan apurada. Abandonó la cueva y se alegró de que todo le hubiera salido bien. Cuando llegó junto al barquero, éste le pidió la respuesta prometida. Primero, llévame a la otra orilla, dijo el niño de la suerte, y te diré cómo serás libre. Una vez que habían llegado al otro lado de la orilla, le dio el consejo del diablo. Cuando venga alguien y quiera pasar, haz que coja el remo, y así serás libre. Siguió su camino y llegó a la ciudad donde estaba el árbol seco y donde el vigilante también quiso tener su respuesta, a lo que le dijo: matad a la rata que está royendo la raíz. Entonces el árbol dará manzanas de oro otra vez. El vigilante le recompensó con 2 asnos cargados de oro. Finalmente llegó a la ciudad cuya fuente estaba seca, donde el vigilante también quería saber su respuesta. Hay una rana en la fuente bajo la piedra. Tenéis que buscarla y matarla. Después de eso, os dará de nuevo vino. El vigilante le dio las gracias y le obsequió también con 2 asnos de oro. Finalmente, llegó el niño de la suerte a casa con la princesa, que se alegró muchísimo al verlo y al oír que todo le había salido bien. Al rey le dio lo que había exigido, los 3 pelos del diablo. Cuando éste lo vio con 4 asnos cargados de oro, se puso muy contento y dijo: Bien, ahora que están cumplidos todos mis deseos, puedes conservar a mi hija. Pero dime, querido yerno, ¿de dónde es tanto oro? Son tesoros considerables. he pasado un río y allí lo he cogido en la orilla. Lo hay en lugar de arena, Pues yo también iré a cogerlo. dijo el rey, lleno de codicia. Tanto como queráis, hay un barquero en el río, pedidle que os cruce y podréis llenar vuestro saco en la otra orilla. El avaricioso rey se puso a toda prisa en camino y cuando llegó al río le hizo una seña al barquero para que lo cruzase. El barquero se acercó, le hizo subir y cuando llegaron a la otra orilla le dio el remo en la mano y saltó. El rey tuvo que llevar la barca a partir de entonces en castigo por sus pecados. Seguirá todavía remando. Seguramente nadie le ha librado del remo. Y hasta aquí hemos llegado con el cuento del día de hoy. Un cuento muy querido, muy famoso, al menos aquí en Costa Rica. Recuerden dejarme en sus comentarios si quieren algún saludo para alguien que esté escuchando este podcast y poderlo comentar en un próximo video. Nos vemos en un próximo cuento.